Aquella noche, mi mano ya estaba en el interruptor del pasillo cuando la voz de mi hijo me detuvo, tan afilada como el frío que se colaba por debajo de la puerta. «Apaga la luz del pasillo, gasta mucha electricidad», dijo Daniel. No fue una petición, sino una orden. Obedecí, como he aprendido a hacer para mantener una paz, que cada día se parece más a la rendición. Fue entonces, al darme la vuelta en la penumbra, cuando la vi, una sombra, delgada y rápida, que se deslizó desde el salón y desapareció tras la puerta del despacho de mi difunto marido. Esa sombra, no era un juego de luces. Esa sombra tenía peso, y esa noche entendí que había cambiado algo más que el destino de una bombilla. Me llamo Graciela Montoya y tengo 72 años. Vivo en el mismo piso de Carabanchel donde nacieron mis esperanzas y donde, poco a poco, aprendí a enterrarlas. Es una casa de techos altos y memoria larga, donde el sol entra con timidez, como pidiendo permiso. El aire huele a caldo de pollo y a los productos de limpieza que uso para combatir un polvo que parece brotar de las propias paredes, un polvo hecho de tiempo. Desde que Ricardo, mi marido, se fue hace ya una década, mi vida transcurre entre el tic-tac del viejo reloj del salón y el murmullo de las telenovelas. Mi única herida visible, la que todos conocen, es la viudez, pero la más profunda es una que nunca he mostrado. La traición de Ricardo. Un secreto guardado en un fajo de cartas con el nombre de otra mujer, Elena, que decidí callar para proteger la frágil idea de familia que le dejaba a mi hijo. Daniel se mudó conmigo hace un año. Dijo que era para cuidarme, para que no estuviera sola, pero su presencia ha traído un silencio nuevo, más denso y frío que el de mi soledad. Ocupa el antiguo despacho de su padre, una habitación que mantiene siempre cerrada con llave, y que, según él, usa como almacén para sus cosas. Nuestra convivencia es un baile de rutinas que nunca se tocan. Él come deprisa, sin mirarme a los ojos, y se encierra. Yo recojo los platos, escucho la radio en voz baja, y siento cómo mi propia casa se encoge a mi alrededor, como si sus paredes se estuvieran acercando para asfixiarme lentamente. El vínculo que nos une, ese amor de madre que debería ser un refugio, se ha convertido en una cuerda tensa sobre un precipicio que no me atrevo a mirar. La frase sobre la luz del pasillo no fue más que una gota en un vaso que llevaba tiempo llenándose. Fue la mezquindad en su tono, la forma en que me recordaba que yo ya no era la dueña de nada, ni siquiera de los interruptores. Me sentí como una inquilina a la que se le perdonan los gastos. Volví a mi cuarto sintiendo el parqué helado bajo mis zapatillas, el corazón apretado en un puño. Me senté en el borde de la cama, la misma cama donde dormí con Ricardo durante 40 años, y me pregunté, ¿en qué momento exacto me había vuelto invisible? El eco de sus palabras, gasta mucha electricidad, rebotaba en mi cabeza, pero ya no sonaba a ahorro, sonaba a control, a un poder que él ejercía en silencio. Pero la sombra lo cambió todo. Al principio, intenté convencerme de que había sido una ilusión óptica, un efecto del cansancio o de las luces lejanas de la calle. Una mente anciana, me dije, juega malas pasadas. Pero la imagen era nítida, fugaz pero inconfundible. Alguien había cruzado el pasillo oscuro y se había ocultado en esa habitación prohibida. Me quedé inmóvil, escuchando. El único sonido era el zumbido de la nevera en la cocina y el latido desbocado en mis oídos. ¿Estaba mi hijo ocultando a alguien? La idea era tan absurda que me provocó un escalofrío. ¿Quién podría ser? ¿Y por qué el secreto? La casa, que siempre había sido mi santuario, de repente se sentía ajena, llena de rincones que ya no me pertenecían. Cada crujido del suelo, cada sombra en el rincón de una pared, se convirtió en una amenaza potencial. Miraba la puerta cerrada del despacho, y ya no veía madera y latón, sino un muro que me separaba de una verdad que intuía dolorosa. El miedo es una cosa curiosa. Primero te paraliza, pero si lo dejas reposar, se convierte en una extraña forma de determinación. Ya no se trataba de una bombilla encendida, sino de la oscuridad que mi propio hijo estaba instalando en el corazón de nuestro hogar. Aquella noche apenas dormí. Me quedé despierta, con la puerta de mi cuarto entreabierta, aguzando el oído por encima del murmullo del tráfico nocturno. Esperaba oír pasos, una conversación, el sonido de un vaso en la cocina. Durante horas, solo hubo el silencio pesado de siempre, ese que yo creía conocer tan bien. Pero justo cuando el alba empezaba a teñir de gris las cortinas, lo oí. No fue un ruido fuerte sino un susurro, casi imperceptible. Un murmullo ahogado que venía de detrás de la puerta del despacho. No pude entender las palabras, pero distinguí claramente dos voces, la de mi hijo y otra, una voz de mujer, débil y cansada. Mi respiración se detuvo en mi garganta.
No estaba loca. No lo había imaginado. Había alguien más en mi casa, un fantasma de carne y hueso encerrado en la misma habitación donde mi marido guardaba sus secretos. La pregunta ya no era si había visto una sombra, sino a quién pertenecía. Y un terror helado comenzó a subir por mi espalda al darme cuenta de que, quizás, las heridas del pasado nunca mueren, solo aprenden a esconderse en los rincones más oscuros de nuestro propio hogar, esperando el momento adecuado para volver a sangrar. Antes de que te cuente lo que hice a la mañana siguiente, esa primera pieza que moví en este tablero de mentiras, suscríbete y dime desde qué ciudad me escuchas. Lo que viene puede parecer ficción, pero te aseguro que es mi verdad, la única que me queda. Aquella noche, mi mano ya estaba en el interruptor del pasillo cuando la voz de mi hijo me detuvo, tan afilada como el frío que se colaba por debajo de la puerta. Apaga la luz del pasillo, gasta mucha electricidad, dijo Daniel. No fue una petición, sino una orden. Obedecí como he aprendido a hacer para mantener una paz que cada día se parece más a la rendición. Fue entonces, al darme la vuelta en la penumbra, cuando la vi. Una sombra, delgada y rápida, que se deslizó desde el salón y desapareció tras la puerta del despacho de mi difunto marido. Esa sombra no era un juego de luces. Esa sombra tenía peso, y esa noche entendí que había cambiado algo más que el destino de una bombilla. Me llamo Graciela Montoya y tengo 72 años. Vivo en el mismo piso de Carabanchel donde nacieron mis esperanzas y donde, poco a poco, aprendí a enterrarlas. Es una casa de techos altos y memoria larga, donde el sol de la mañana entra con timidez, como pidiendo permiso, y dibuja rectángulos de luz pálida sobre los muebles oscuros que huelen a cera y a tiempo. El aire aquí tiene su propio aroma, una mezcla del caldo de pollo que cuece a fuego lento en la cocina, y de los productos de limpieza con olor a pino, que uso para combatir un polvo que parece brotar de las propias paredes, un polvo hecho de días acumulados. Desde que Ricardo, mi marido, se fue hace ya una década, mi vida transcurre entre el tic-tac del viejo reloj del salón, y el murmullo de las telenovelas que me hacen compañía por la tarde. Mi única herida visible, la que todos conocen y por la que me dan el pésame con voz compungida, es la viudez. Pero la más profunda es una que nunca he mostrado, un ancla de plomo en el fondo de mi alma. Es la traición de Ricardo, un secreto que descubrí por casualidad un martes por la tarde, guardado en un fajo de cartas con el nombre de otra mujer, Elena. Estaban en el fondo de un cajón de su despacho, atadas con una cinta de seda azul. Decidí callar para proteger la frágil idea de familia que le dejaba a mi hijo, para no manchar la memoria de un hombre que, a ojos del mundo, había sido un buen padre y un marido decente. Quemé las cartas, pero no su recuerdo. Daniel se mudó conmigo hace un año. Perdió su trabajo, su matrimonio se rompió, y dijo que era para cuidarme, para que no estuviera sola, pero su presencia ha traído un silencio nuevo, más denso y frío que el de mi soledad. Ocupa el antiguo despacho de su padre, una habitación que mantiene siempre cerrada con llave y que, según él, usa como almacén para sus cosas. Nuestra convivencia es un baile de rutinas que nunca se tocan. Él come deprisa, con la mirada fija en el móvil, sin levantar los ojos del plato, y después se encierra. Yo recojo la mesa, escucho la radio en voz baja, y siento como mi propia casa se encoge a mi alrededor, como si sus paredes se estuvieran acercando para asfixiarme lentamente. El vínculo que nos une, ese amor de madre que debería ser un refugio, se ha convertido en una cuerda tensa sobre un precipicio que no me atrevo a mirar. La frase sobre la luz del pasillo no fue más que una gota en un vaso que llevaba tiempo llenándose. Fue la mezquindad en su tono, la forma en que me recordaba que yo ya no era la dueña de nada, ni siquiera de los interruptores que mis propias manos habían accionado miles de veces. Me sentí como una inquilina a la que se le perdonan los gastos, una figura decorativa en el museo de mi propia vida. Volví a mi cuarto sintiendo el parqué helado bajo mis zapatillas, el corazón apretado en un puño. Me senté en el borde de la cama, la misma cama donde dormí con Ricardo durante 40 años, y me pregunté en qué momento exacto me había vuelto invisible. El eco de sus palabras, gasta mucha electricidad, rebotaba en mi cabeza, pero ya no sonaba a ahorro, sonaba a control, a un poder que él ejercía en silencio, gota a gota. Pero la sombra lo cambió todo. Al principio, intenté convencerme de que había sido una ilusión óptica, un efecto del cansancio o de las luces de un coche lejano cruzando la calle. Una mente anciana, me dije, juega malas pasadas. Pero la imagen era nítida, fugaz pero inconfundible. Alguien había cruzado el pasillo oscuro, y se había ocultado en esa habitación prohibida. Me quedé inmóvil, escuchando con una atención que me dolía en los oídos.
El único sonido era el zumbido grave de la nevera en la cocina y el latido desbocado en mis sienes. ¿Estaba mi hijo ocultando a alguien? La idea era tan absurda que me provocó un escalofrío. ¿Quién podría ser? ¿Y por qué el secreto? La casa, que siempre había sido mi santuario, mi caparazón contra el mundo, de repente se sentía ajena, llena de rincones que ya no me pertenecían. Cada crujido del suelo, cada sombra proyectada por el viejo perchero, se convirtió en una amenaza potencial. Miraba la puerta cerrada del despacho y ya no veía madera y latón, sino un muro que me separaba de una verdad que intuía dolorosa. El miedo es una cosa curiosa. Primero te paraliza, te roba el aire. Pero si lo dejas reposar, si lo aguantas en el pecho el tiempo suficiente, se convierte en una extraña forma de determinación. Ya no se trataba de una bombilla encendida, sino de la oscuridad que mi propio hijo estaba instalando en el corazón de nuestro hogar. Aquella noche apenas dormí, me quedé despierta, con la puerta de mi cuarto entreabierta, aguzando el oído por encima del murmullo del tráfico nocturno que iba muriendo poco a poco. Esperaba oír pasos, una conversación, el sonido de un vaso en la cocina. Durante horas, solo hubo el silencio pesado de siempre, ese que yo creía conocer tan bien. Pero justo cuando el alba empezaba a teñir de un gris sucio las cortinas, lo oí. No fue un ruido fuerte sino un susurro, casi imperceptible, como el roce de la seda. Un murmullo ahogado que venía de detrás de la puerta del despacho. No pude entender las palabras, pero distinguí claramente dos voces, la de mi hijo, grave y tensa, y otra, una voz de mujer, débil y cansada. Mi respiración se detuvo en mi garganta. No estaba loca. No lo había imaginado. Había alguien más en mi casa, un fantasma de carne y hueso encerrado en la misma habitación donde mi marido guardaba sus secretos. La pregunta ya no era si había visto una sombra sino a quién pertenecía. Y un terror helado comenzó a subir por mi espalda al darme cuenta de que, quizás, las heridas del pasado nunca mueren, solo aprenden a esconderse en los rincones más oscuros de nuestro propio hogar, esperando el momento adecuado para volver a sangrar. Antes de que te cuente lo que hice a la mañana siguiente, esa primera pieza que moví en este tablero de mentiras, suscríbete y dime desde qué ciudad me escuchas. Lo que viene puede parecer ficción, pero te aseguro que es mi verdad, la única que me queda. A la mañana siguiente el sol entró por la ventana con la misma timidez de siempre, pero la casa ya no era la misma. El aire se sentía más denso, cargado con el peso de la voz que había oído. El silencio del desayuno fue diferente. Ya no era el silencio incómodo de dos extraños compartiendo una mesa, sino el silencio tenso de un secreto que ocupaba una silla entre nosotros. Observé a Daniel mientras sorbía su café. Tenía ojeras oscuras, como manchas de tinta bajo los ojos, y sus movimientos eran nerviosos, casi furtivos. No me miró ni una sola vez. Yo, por mi parte, sentía que si abría la boca para decir buenos días, lo que saldría sería un grito. Los días que siguieron se convirtieron en una tortura silenciosa. Mi vida, antes anclada en una rutina predecible, ahora giraba en torno a una puerta de madera cerrada. Cada vez que Daniel giraba la llave en la cerradura del despacho, el sonido metálico me atravesaba como una aguja. A veces cuando él salía a hacer algún recado, yo me acercaba a la puerta y apoyaba la oreja en la madera fría, conteniendo la respiración. No oía nada, solo el latido de mi propia sangre en los oídos y el murmullo de la vida de los vecinos al otro lado del patio. La casa se había convertido en mi cárcel, y yo era la guardiana de un prisionero cuya existencia apenas podía probar. Empecé a notar pequeños detalles, migas de pan de una verdad que se me negaba. Un día encontré en el fregadero un vaso que no era de los nuestros, más pequeño y delicado. Otro día, al recoger la colada, vi una mancha en una de las toallas de Daniel que olía a un antiséptico que yo no usaba. La comida también desaparecía de una forma extraña. Hacía un puchero que debía durar 3 días y al segundo ya no quedaba casi nada. Daniel comía con el apetito de 2 personas, pero su cuerpo parecía encogerse, consumido por la mentira que alimentaba. La humillación era lo peor, sentirme una extraña bajo mi propio techo, obligada a fingir que no veía, que no oía, que no sentía la presencia que contaminaba cada rincón. Era como vivir con una grieta en la pared del salón. Al principio intentas ignorarla, pero tus ojos se van a ella una y otra vez, hasta que la grieta es lo único que ves, y sabes que amenaza con derribar la casa entera. Me sentía impotente, una anciana a la que se le podía mentir en la cara porque, total, ¿qué iba a hacer? Mi resistencia fue silenciosa, casi invisible. Me aferré a mi dignidad como un náufrago a una tabla. Empecé a limpiar la casa con un fervor renovado, como si al frotar los suelos y sacudir el polvo pudiera purgar el aire de secretos.
Insistía en poner la mesa con el mantel bueno, en usar las servilletas de tela. Eran pequeños actos de soberanía, mi forma de decirle a esa puerta cerrada, a mi hijo, a la sombra que se ocultaba tras ella: esta sigue siendo mi casa. Estas siguen siendo mis reglas. En las noches de insomnio, mi mente viajaba inevitablemente al pasado, a las cartas de Ricardo atadas con aquella cinta azul. El engaño de mi hijo se sentía como un eco de la traición de su padre. Me preguntaba si la mentira era algo que se llevaba en la sangre, una herencia podrida que pasaba de una generación a otra. Y por primera vez en 10 años, sentí una punzada de rabia hacia mi difunto marido. No solo por su infidelidad, sino por haber dejado tras de sí un legado de silencios y de dolor, que ahora florecía de nuevo en la habitación donde él había escrito aquellas cartas. Una tarde reuní el poco valor que me quedaba y traté de abrir una puerta aunque no fuera la de madera. Encontré a Daniel en la cocina, sirviéndose un vaso de agua con la mirada perdida. «Hijo», le dije con una voz que temblaba un poco, «si te pasa algo, si necesitas ayuda, puedes contar conmigo. Soy tu madre». Él se tensó. Dejó el vaso en la encimera con un golpe seco y se giró hacia mí. Sus ojos eran fríos, 2 pedazos de hielo. «No necesito nada, mamá. Deja de preocuparte por tonterías y no te metas donde no te llaman». Sus palabras me golpearon más que una bofetada. Me retiré a mi cuarto sintiendo cómo se cerraba la última rendija de esperanza. Me había llamado mamá, pero sonó como si dijera extraña. Me di cuenta de que estaba completamente sola en esto. No había aliados, solo paredes que escuchaban, y una puerta que guardaba una verdad que me estaba matando lentamente. Esa noche, sentada en la oscuridad de mi habitación, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. El miedo a la verdad era inmenso, pero el dolor del silencio era insoportable. Ya no me importaba romper esa paz frágil que habíamos construido, porque entendí que no era paz, era rendición. Tenía que saber quién estaba al otro lado de esa puerta, aunque descubrirlo me rompiera el corazón en 1000 pedazos. Si alguna vez sentiste que el silencio duele más que la verdad, deja tu me gusta y quédate conmigo. Lo que descubrí después cambió mi vida para siempre. La decisión no llegó como un trueno, sino como el lento deshielo de la primavera. No hubo un momento de revelación dramática, solo una certeza fría que se instaló en mis huesos durante el desayuno del día siguiente. No iba a vivir un día más como una sombra en mi propia casa. La humillación de las palabras de Daniel, «no te metas donde no te llaman», había erosionado la última capa de mi paciencia. El miedo seguía ahí, agazapado en el fondo de mi estómago, pero ahora estaba acompañado de una rabia serena, una determinación que no sabía que aún poseía. Mi guerra no sería de gritos ni de portazos, sino de llaves, silencios y observación. Mi primera oportunidad llegó 2 días después. Daniel tenía una entrevista de trabajo, o eso dijo. Salió apurado, con una corbata que yo misma le había planchado esa mañana, un pequeño acto de amor que se sentía como una traición a mí misma. Lo vi alejarse por la calle desde la ventana de la cocina hasta que su figura se perdió en la esquina. Esperé 10 minutos, contando cada segundo con el tic-tac del reloj del salón. El silencio de la casa era absoluto, expectante. Me acerqué a la puerta del despacho. Intenté girar el pomo, una formalidad inútil. Cerrado a cal y canto, como siempre. Recorrí con los dedos el marco de la puerta, buscando un hueco, una debilidad. Nada. Era una fortaleza inexpugnable. Fue entonces, mientras volvía derrotada hacia el salón, cuando me encontré con Marisa, mi vecina del tercero, que subía por las escaleras resoplando. Es una mujer de mi edad, con el pelo teñido de un rubio valiente y una curiosidad que a veces roza la indiscreción, pero tiene buen corazón. Graciela, mujer. ¿Qué cara traes?, me dijo apoyándose en el descansillo para coger aire. Forcé una sonrisa. Cosas de la edad, Marisa, ya sabes. Ella negó con la cabeza, abanicándose con un recibo del gas. Pues tu Daniel tampoco anda muy fino. El otro día lo vi salir de la farmacia de la plaza. Iba cargado con una bolsa que parecía pesar 1 quintal, y me extrañó, porque llevaba pañales de adulto y unas papillas de esas para gente que no puede masticar. Pobre chico, pensé, con lo que ha pasado, a ver si ahora le ha salido algún achaque. Las palabras de Marisa cayeron en el aire quieto del rellano como piedras en un estanque. Pañales. Papillas. De repente, todo encajó con una claridad dolorosa. El vaso delicado. El olor a antiséptico en la toalla. La comida que se evaporaba. Mi mente, que había imaginado amantes secretas y negocios turbios, se enfrentó a una realidad mucho más cruda y triste.
Me despedí de Marisa con un murmullo, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. Entré en casa y cerré la puerta. El clic del cerrojo sonó como el disparo de salida de una nueva carrera. Apoyada contra la madera repasé cada detalle. La sombra que vi no era la de una mujer joven y fuerte, sino la de alguien frágil, quizás encorvado. La voz que oí no era apasionada, sino débil, cansada. No era una aventura, era una enfermería clandestina. Mi hijo no estaba ocultando un placer prohibido, sino una responsabilidad terrible. La ira que me había sostenido durante días se desvaneció, dejando en su lugar un desconcierto helado, y una pregunta mucho más aterradora. ¿A quién estaba cuidando Daniel con tanta desesperación? ¿Y por qué no me lo había contado? La naturaleza del secreto había cambiado, y con ella, mi estrategia. Ya no podía permitirme un enfrentamiento directo. Si había una persona enferma y vulnerable al otro lado de esa puerta, un escándalo podría tener consecuencias fatales. La justicia para mi orgullo herido tendría que esperar. Ahora, mi prioridad era la verdad, pero una verdad obtenida con el sigilo de un cirujano. Necesitaba entrar en esa habitación, pero no para acusar sino para comprender. Y para eso, solo había un camino: encontrar la llave de repuesto. Sabía que Ricardo, mi marido, guardaba copias de todas las llaves importantes en una pequeña caja de hojalata que escondía en el fondo de su armario, detrás de una pila de jerseys viejos que yo nunca me había atrevido a tirar. Durante años esa caja había sido el centro neurálgico de nuestro hogar, contenía las llaves del coche, del trastero, de la casa del pueblo que vendimos. Era un pequeño tesoro de certezas metálicas. Recé para que Daniel, en su afán por adueñarse del espacio, no la hubiera encontrado y vaciado. Esperé a que se hiciera de noche. Daniel llegó tarde, más cansado y sombrío que nunca. Cenó en silencio y se encerró en el despacho. El sonido de la llave girando en la cerradura fue la señal. Fui a su antiguo dormitorio, ahora una habitación de invitados llena de cajas. Abrí el armario de Ricardo. El olor a naftalina y a su colonia de siempre me golpeó como un fantasma. Aparté los jerseys con manos temblorosas. El corazón me latía en la garganta. Y allí estaba. La caja de hojalata cubierta de polvo, fría al tacto. Al volver al pasillo con la caja en mis manos, sentí una corriente de aire. La puerta del despacho estaba entreabierta. Daniel estaba de pie en el umbral, mirándome. No miraba la caja, sino a mí. Su rostro era una máscara de agotamiento y sospecha. Había notado mi silencio, mi cambio de actitud en los últimos días. No dijo nada, pero sus ojos me lanzaron una advertencia clara. Una súplica muda para que me detuviera. Cerró la puerta con suavidad y oí de nuevo el giro de la llave. Me retiré a mi cuarto sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Él sabía que yo sabía algo. El frágil equilibrio se había roto. Me senté en mi cama con la caja sobre mi regazo, y la abrí. Dentro, junto a un manojo de llaves oxidadas que ya no abrían ninguna puerta, había un sobre amarillento. No tenía remite, solo mi nombre, Graciela, escrito con la caligrafía elegante y familiar de mi marido. Pero lo que encontré dentro de aquel sobre, lo que leí a la luz temblorosa de la lamparilla de noche, era solo el principio de una verdad mucho más terrible de lo que jamás hubiera podido imaginar. El sobre amarillento pesaba en mis manos mucho más que unos cuantos gramos de papel. Era el peso de una vida que no había sido mía, de secretos guardados a pocos metros de donde yo dormía. Con los dedos entumecidos por el frío de la noche y el del alma rompí el sello. La caligrafía de Ricardo, tan familiar, llenaba la página. No era una carta de amor, ni siquiera una de disculpa, era un testamento de su otra vida, frío y práctico como un manual de instrucciones. Graciela, empezaba, sin rodeos, si lees esto es que yo ya no estoy. Sé que mereces una explicación que nunca te di. Hubo otra mujer, sí, se llama Elena, no fue un capricho, fue otra vida. Durante más de 20 años, me ocupé con acento agudo de ella. No tenía a nadie más. En el segundo cajón de mi escritorio, en un doble fondo, encontrarás una póliza de un seguro de vida a su nombre. No es mucho, pero le permitirá vivir con modestia. Te pido no por amor, sino por la memoria de lo que un día fuimos, que te asegures de que lo reciba. Es mi última voluntad. Leí la carta 2-3 veces. Las palabras no cambiaban. No había arrepentimiento, solo una orden póstuma. La traición ya no era solo un recuerdo doloroso guardado en cartas de amor ajenas, era una responsabilidad económica, un deber que él me imponía desde la tumba. Sentí una oleada de frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Todos mis años de sacrificio, de estirar mi pensión de viudedad,
de remendar ropa para no gastar, de contar cada céntimo en el mercado se estrellaron contra la imagen de mi marido manteniendo una segunda vida, un segundo hogar. La amante ya no era una sombra, tenía un precio. La revelación me cambió por dentro. La tristeza que me había acompañado durante una década se solidificó, convirtiéndose en una rabia helada y lúcida. La mujer encerrada en el despacho ya no era una desconocida, una simple intrusa. Era Elena. La Elena de las cartas, la Elena del seguro de vida, el fantasma que había envenenado mi matrimonio, y que ahora, irónicamente, vivía de la herencia de mi propia casa. Y mi hijo no era solo un cómplice, era el ejecutor del último deseo de su padre. Estaba protegiendo el legado de la traición. Aquella noche entendí la desesperación en los ojos de Daniel, su agotamiento, su secretismo. No estaba movido por la compasión hacia una extraña, sino por un retorcido sentido de la lealtad hacia su padre. Estaba atrapado entre la memoria idealizada de Ricardo y la realidad de la mujer que tenía delante, su madre. Y había elegido. Había elegido el secreto, la mentira. Había elegido proteger a la otra mujer. El dolor dio paso a una claridad cortante. Ya no era una víctima confundida que espiaba tras las puertas, ahora tenía un mapa. Conocía el nombre de mi enemiga y la naturaleza de la guerra silenciosa que se libraba bajo mi techo. La caja de hojalata sobre mis rodillas ya no contenía solo llaves viejas, sino la llave de la verdad. Una de ellas, pequeña y de latón, parecía más nueva que las demás. La reconocí al instante. Era la copia de la llave del despacho, la que Ricardo siempre guardaba por si acaso. Mi plan se formó sin que yo lo pensara, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Esperé 2 días. 2 días en los que fingí la misma rutina de siempre, pero por dentro era un volcán de calma tensa. Preparaba el desayuno, leía el periódico, veía la televisión, pero mis oídos estaban siempre alerta, mis ojos registraban cada movimiento de Daniel, cada vez que iba a la farmacia, cada plato de comida que preparaba y se llevaba a la habitación prohibida. La oportunidad llegó un jueves por la mañana. Daniel me dijo que tenía que ir al centro a hacer unas gestiones en el banco, que tardaría al menos 2 horas. Lo vi salir, y esta vez no sentí pena ni miedo, solo una determinación de acero. Esperé 5 minutos, los más largos de mi vida, y luego me dirigí al pasillo. El corazón me martillaba contra las costillas, un tambor sordo que ahogaba cualquier otro sonido. Saqué la pequeña llave de latón del bolsillo de mi bata. Mis manos no temblaban. La introduje en la cerradura. Encajó a la perfección. Giré la llave con una suavidad que me sorprendió. El pestillo cedió con un clic casi inaudible. Contuve la respiración y empujé la puerta. El olor fue lo primero que me golpeó. Una mezcla agria de enfermedad, desinfectante barato y sopa recalentada. La habitación estaba en penumbra, con las persianas casi bajadas. En un rincón, sobre una cama improvisada, yacía una figura delgada. Era una mujer, mucho mayor de lo que había imaginado. Con el pelo blanco y ralo pegado a una frente sudorosa. Tenía los ojos cerrados, y su respiración era un silbido débil y fatigado. No era un monstruo, era una anciana desvalida, atrapada en un cuerpo que se rendía. Pero cuando abrió los ojos y me miró, reconocí en ellos el fantasma de la mujer de las fotografías que encontré una vez en el abrigo de Ricardo. Era ella. Elena. La miré durante un instante que se sintió eterno. Cerré la puerta con el mismo sigilo con el que la había abierto y giré la llave. El secreto ya no estaba detrás de la puerta. Estaba dentro de mí. Y pesaba como una losa. Esa noche entendí que ya no había vuelta atrás. El secreto ya no estaba detrás de la puerta. Estaba dentro de mí, pesado y frío como una piedra de río. Volví a mi cuarto con el sigilo de un ladrón, aunque la casa era mía. Cada paso sobre el parqué era un eco de la mentira que acababa de descubrir. Me senté en el borde de la cama, y el mundo pareció inclinarse. La imagen de aquella mujer, tan frágil, tan desvalida, se superponía a la de la amante altiva que había imaginado durante años. La rabia, que había sido mi combustible, se mezclaba ahora con una compasión amarga que me revolvía el estómago. No era el monstruo que había construido en mi mente. Era, simplemente, el final de una historia triste. Aquella noche, mientras Daniel creía que yo dormía, repasé cada pieza del puzzle. La traición de Ricardo ya no era un acto único, sino una cadena de decisiones que se extendía hasta el presente. Y mi hijo, mi Daniel, era el último eslabón de esa cadena. No lo hacía por maldad, ahora lo entendía.
Lo hacía por una lealtad equivocada, por un sentido del deber heredado de un padre que le había enseñado a ocultar la verdad para no hacer daño, sin darse cuenta de que el silencio hiere más profundo que cualquier palabra. Estaba cuidando a la mujer que su padre amó, quizás para redimirlo, quizás para sentir que aún le quedaba algo de él. Y en el proceso, me estaba sacrificando a mí. La mañana siguiente, en el desayuno, el aire era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Daniel evitaba mi mirada con más ahínco que nunca. Yo, por mi parte, me movía con una calma que no sentía. Le serví el café, le acerqué el azúcar. Cada gesto era un acto de guerra silenciosa. Él sabía que yo había cambiado. Yo sabía que él sabía que algo se había roto. Fue entonces cuando decidí mi siguiente movimiento. Ya no buscaba una confesión a gritos. Buscaba la verdad completa, la que estaba escrita en papel y tinta, la que no podía negarse. La carta de Ricardo mencionaba una póliza de seguro en un doble fondo de su escritorio. Necesitaba verla. Necesitaba saber el precio de mi vida. Tuve que esperar casi una semana. Daniel apenas se separaba de la casa, como si intuyera que su fortaleza estaba bajo asedio. Salía solo para lo imprescindible. La farmacia, el supermercado, se movía como un animal enjaulado, y yo era su carcelera silenciosa. Durante esos días, me convertí en la actriz perfecta. Le preguntaba por su día, comentaba las noticias de la televisión, regaba las plantas, pero mis ojos lo seguían a todas partes, midiendo su cansancio, registrando su ansiedad. La casa se había convertido en un campo de batalla donde las únicas armas eran las miradas y los silencios. Finalmente, un martes por la tarde recibió una llamada. Era una segunda entrevista para el mismo trabajo. No podía negarse. Lo vi vestirse con manos torpes, anudándose la corbata como si fuera una soga. «Tardaré unas 3 horas, mamá. No me esperes para comer», dijo, sin mirarme. Asentí, con el corazón latiendo a un ritmo desbocado. En cuanto oí el sonido del ascensor alejándose, me dirigí al despacho. La llave de latón giró en la cerradura con la misma facilidad que la primera vez. La habitación olía a cerrado, a enfermedad. No miré hacia la cama, mi objetivo era el escritorio. El segundo cajón, la carta de Ricardo era precisa. Mis dedos, arrugados por la edad, buscaron el borde oculto, la pequeña muesca en la madera que él describía. La encontré. Tiré con suavidad, y una delgada tabla de madera cedió, revelando un compartimento secreto. Dentro, no solo había un sobre. Había varios. Una póliza de seguro de vida a nombre de Elena Ramos, por una cantidad que me hizo sentir un vértigo helado. Era más dinero del que Ricardo y yo habíamos ahorrado en 40 años de trabajo. Había también el título de propiedad de un pequeño apartamento en la costa y un extracto bancario de una cuenta que yo desconocía, con movimientos regulares durante más de 2 décadas. No era una aventura, era una familia paralela, una vida entera construida a mis espaldas con mi dinero, con mi tiempo, con mi sacrificio. El aire se me escapó de los pulmones. Me apoyé en el escritorio para no caer. La traición no era solo emocional, era material. Me había robado no solo su amor, sino mi seguridad, el futuro de mi hijo, la dignidad de mi vejez. Cada café que me había negado a tomar fuera de casa para ahorrar, cada vestido que no me había comprado, cada pequeño capricho sacrificado en el altar de nuestra supuesta vida en común, todo se convirtió en un insulto. En ese momento, oí la llave en la puerta de entrada. Daniel había vuelto antes. El pánico me atenazó por un segundo, pero fue reemplazado por una furia fría. No me escondí. No guardé los papeles. Salí del despacho y me planté en mitad del pasillo, con la póliza de seguro en la mano. Él entró y me vio. Vio el papel en mi mano. Vio la puerta del despacho abierta. Vio la verdad desnuda en mis ojos. Su rostro perdió todo el color. Se quedó paralizado, con la mano todavía en el pomo de la puerta. El silencio se estiró entre nosotros, cargado de todas las palabras que nunca nos habíamos dicho. Él abrió la boca para hablar, pero no le salió ningún sonido. Yo no necesitaba que dijera nada. Lo sabía todo. El eco de sus palabras, apaga la luz del pasillo, gasta mucha electricidad, resonó en mi cabeza, pero ahora sonaba como la burla más cruel. Me había estado pidiendo que ahorrara céntimos mientras él gestionaba en secreto la fortuna de la amante de su padre. Lo sé todo, Daniel, dije, y mi voz no tembló, sonó extraña, dura, como la de una jueza dictando sentencia. Él asintió lentamente, derrotado, y en sus ojos no vi maldad, vi la misma vergüenza y el mismo dolor que sentía yo. Estábamos atrapados juntos en la misma mentira. Si alguna vez te sentiste invisible en tu propia casa,
Deja tu me gusta y quédate conmigo. Lo que estoy a punto de descubrir no tiene marcha atrás. La verdad, una vez liberada, no trae la paz, trae un silencio diferente más afilado. Daniel se quedó petrificado en el umbral, con la cara pálida como la cera. Sus ojos iban del papel en mi mano a mi rostro, buscando una escapatoria que no existía. Se desmoronó sin un solo ruido, como un edificio que cede por dentro. Se deslizó por el marco de la puerta hasta quedar sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. Y entonces por fin habló. Su voz era un susurro roto, lleno de la vergüenza de un niño atrapado en una mentira demasiado grande. La encontré hace 6 meses, confesó, sin levantar la vista. Papá me dejó una carta como a ti. Me pidió que la buscara, que me asegurara de que estaba bien. Cuando di con ella vivía en una pensión miserable. El dinero del seguro se le había acabado hacía años, y estaba enferma, muy enferma. No tenía a nadie, mamá. ¿Qué querías que hiciera? Que la dejara morir en la calle. Cada palabra era una súplica, un intento desesperado de justificar lo injustificable. No me lo contó, dijo, por miedo. Miedo a mi dolor, a mi rabia, a mi juicio. Miedo a que le obligara a elegir entre la memoria de su padre y el respeto a su madre. Yo lo escuchaba de pie, en mitad del pasillo, con la póliza de seguro todavía en la mano. El papel se sentía frío, pesado, como una lápida. No sentí compasión. No en ese momento. Lo único que sentía era el eco de 40 años de mentiras. La lealtad de mi hijo no era hacia mí, la mujer que le dio la vida, sino hacia el fantasma de un hombre que había construido su felicidad sobre mi sacrificio. Mi hijo no estaba protegiendo a una mujer desvalida, estaba protegiendo el último secreto de su padre, perpetuando la traición. Levántate del suelo, Daniel, le ordené. Mi voz no sonó como la de una madre, sonó como la de alguien que ha cruzado un límite y no piensa volver atrás. Él obedeció, con la torpeza de un autómata. Esta es mi casa, continué, y cada palabra caía en el silencio como una piedra. La mujer que está en esa habitación es una extraña que ha vivido del dinero que tu padre nos robó a nosotros. Pero no voy a echarla. No así. Me miró, confundido, con un atisbo de esperanza en sus ojos llorosos. No la voy a echar, repetí, porque a partir de ahora, las cosas se harán a mi manera. Y mi primera regla es que la vergüenza no volverá a gobernar esta casa. Mi decisión no nació del perdón, sino de un orgullo herido que se negaba a ser derrotado. Echarla habría sido un acto de rabia, pero mantenerla bajo mi techo, bajo mis condiciones, era un acto de poder. Fui a la cocina, puse a calentar el caldo que había sobrado del mediodía y lo serví en un tazón. Daniel me observaba desde la puerta sin atreverse a entrar, como un exiliado en su propio hogar. No le dije nada. Con el tazón humeante en las manos me dirigí al despacho. Entré sin llamar. La habitación apestaba a enfermedad y a secretos rancios. Elena estaba despierta, incorporada sobre unas almohadas. Sus ojos, hundidos en un rostro consumido por el tiempo y el sufrimiento, se clavaron en mí con pánico. Esperaba gritos, insultos, la expulsión. Yo me limité a dejar el tazón en la mesilla de noche. Le dije. No hubo más palabras. No podía verlas. Nos miramos durante un instante que contuvo décadas de dolor silencioso. En sus ojos no vi a una rival, vi a una prisionera. Y ella, en los míos, debió de ver a su carcelera. Los días que siguieron fueron un largo y silencioso purgatorio. La casa se reorganizó en torno a una nueva jerarquía. Yo era la dueña, la que dictaba las normas con gestos y miradas. Daniel se convirtió en mi enfermero a sueldo, aunque su único pago era el techo que le cubría y el plato de comida que yo le ponía en la mesa. Se movía por la casa con la cabeza gacha, cumpliendo mis órdenes sin rechistar, limpiar a Elena, darle su medicación, cambiarle las sábanas. Había perdido toda su autoridad, toda su voz. Nuestra relación se rompió para siempre. Ya no éramos madre e hijo, sino dos extraños unidos por una tregua frágil y una enferma. Las comidas se hacían en un silencio sepulcral. A veces por la noche oía sus sollozos ahogados desde su cuarto. No sentía pena, solo un vacío inmenso. Había recuperado mi casa, pero había perdido a mi hijo. La victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. Yo me ocupaba de la intendencia. Hacía la compra, cocinaba para 3, aunque nunca comíamos juntos. Preparaba la bandeja de Elena y la dejaba en la puerta del despacho para que Daniel la recogiera. Me negaba a volver a entrar en esa habitación. Era mi forma de mantener una distancia, de recordarle a todo el mundo, incluida a mí misma,
que aquello no era un acto de perdón, sino el cumplimiento de una extraña y terrible justicia. Una noche, unas 2 semanas después de la confesión, un sonido diferente rompió la quietud de la casa. No era la tos seca de Elena ni los pasos sigilosos de Daniel, era un golpe seco, seguido de un silencio antinatural. Esperé, con el corazón en un puño. Nadie se movía. Dejé el libro que intentaba leer y me levanté. El pasillo estaba oscuro, pero la puerta del despacho estaba entreabierta, proyectando una débil franja de luz. Y en el suelo, justo en el umbral, vi la silueta de mi hijo, desplomado. El sonido no fue un grito, ni un quejido. Fue un golpe sordo, seco, el sonido de un cuerpo que se rinde a la gravedad sin oponer resistencia. El silencio que vino después fue peor, un vacío que se tragó el aire del pasillo. Me quedé inmóvil en mi sillón, con el libro abierto sobre el regazo, escuchando el latido de mi propio corazón. La franja de luz que se escapaba por la puerta entreabierta del despacho temblaba ligeramente. Me levanté, no con la prisa del pánico, sino con la lentitud de quien sabe que va a encontrarse con algo para lo que no hay vuelta atrás. Y allí estaba, en el umbral, una silueta oscura en el suelo. No sentí pánico, sino el frío de un final inevitable, la certeza de que la última pieza del castillo de naipes acababa de caer. Me arrodillé a su lado. El rostro de Daniel estaba pálido, sus labios tenían un tinte azulado y el sudor le perlaba la frente. Estaba inconsciente, pero respiraba con dificultad. Por un instante, el instinto de madre me gritó que llamara a una ambulancia, que pidiera ayuda a gritos, pero otra voz, más fría y más vieja, me detuvo. La voz de la dignidad. Esto no iba a convertirse en un espectáculo para los vecinos. Era nuestro dolor, nuestra vergüenza, y se quedaría entre estas 4 paredes. Con una fuerza que no sabía que tenía, lo medio arrastré hasta su habitación. Cada centímetro que avanzábamos era un esfuerzo sobrehumano. No era solo el peso de su cuerpo, era el peso de todas las mentiras, de todo el dolor acumulado, lo que hacía que el suelo de parqué pareciera de plomo. Daniel no volvió a ser el mismo después de aquella noche. El médico, un viejo amigo de la familia al que llamé a la mañana siguiente, habló de un ataque de agotamiento extremo, de estrés. Le recetó reposo y tranquilidad, pero yo sabía que su enfermedad era más profunda. Había perdido la guerra. A partir de ese día, se movió por la casa como un fantasma arrepentido. Su arrogancia se había evaporado, dejando en su lugar una docilidad triste. Obedecía mis silenciosas instrucciones sin una palabra, cuidando de Elena con una eficiencia mecánica, pero sin el velo del secreto. Nuestra relación no se sanó, pero se transformó. Se convirtió en una tregua silenciosa, en un reconocimiento mutuo de nuestras heridas. Él había perdido su poder, y yo había perdido la ilusión de tener un hijo. Elena se fue 3 semanas después. Una mañana de otoño en la que el sol entraba por la ventana con una luz dorada y compasiva. Murió mientras dormía, sin ruido, como había vivido en mi casa. Fui yo quien la encontró. Entré en la habitación para llevarle el desayuno y la vi quieta, con una expresión de paz que nunca le había visto en vida. En ese momento, mirándola, no sentí ni rabia ni triunfo. Solo un cansancio inmenso, el agotamiento de una guerra que había durado demasiado. Daniel y yo nos ocupamos de todo en silencio. No hubo un funeral público, solo una incineración discreta. Sus cenizas, guardadas en una urna sencilla, permanecieron en el despacho durante un tiempo, un último fantasma en una casa que ya estaba llena de ellos. A Marisa, mi vecina, le conté que una prima lejana, sin familia, había pasado sus últimos días con nosotros. Ella asintió con esa compasión un poco teatral que tenía, y la historia se extendió por el edificio, convirtiéndome en una especie de santa anónima. No lo hice por vanidad, sino por necesidad. Necesitaba cerrar la historia con un final que fuera mío, una versión de los hechos que me permitiera seguir viviendo. El legado de mi silencio no fue la mentira, sino la construcción de una paz posible sobre los escombros de la verdad. A veces, para seguir adelante, no necesitas borrar el pasado, sino aprender a contarlo de una manera que te permita respirar de nuevo. La verdad no llegó como una luz que ilumina, sino como un disolvente que corroe. Destruyó la fachada de mi familia, la memoria idealizada de mi marido, la relación con mi hijo, pero debajo de toda esa pintura vieja y agrietada, me encontré a mí misma. Descubrí a una mujer que había confundido la resignación con la paciencia y el silencio con la paz. Aprendí que la dignidad no es algo que te dan, sino algo que decides no perder, incluso cuando te lo han quitado todo. La verdad me costó la comodidad de la ignorancia,
pero me devolvió la propiedad de mi propia vida. Y ese es un precio que, ahora lo sé, vale la pena pagar. He pensado mucho en el amor desde entonces, el amor apasionado de Ricardo por Elena, que le llevó a construir una vida secreta. El amor filial de Daniel, tan retorcido que le hizo traicionar a su propia madre para honrar la memoria de su padre. Y mi amor, el amor de una madre, que tuvo que romperse en 1000 pedazos para poder reconstruirse en algo más real, más honesto. Entendí que el amor no es solo un sentimiento, es una serie de decisiones. Y las decisiones de los hombres de mi vida casi me destruyen. Pero al final, fue mi decisión la que puso punto y final a la historia. El viejo reloj del salón sigue marcando las horas, pero su tic-tac ya no me suena a soledad. Es el pulso de mi casa, una casa que ahora respira a mi ritmo. El pasillo ya no es un lugar de sombras, sino un espacio que recorro con la luz encendida, sin pedir permiso a nadie. A veces por la noche, me siento en el despacho, ahora convertido en mi cuarto de costura, y miro por la ventana las luces de la ciudad. Los fantasmas siguen aquí, susurran en el crujir de los muebles, en el olor a cera vieja. Pero ya no les tengo miedo. Son parte de la historia, de mi historia, y he aprendido que no se puede vivir sin memoria. Hace unos meses, mientras vaciaba el último cajón de la mesilla de noche de Elena, encontré algo. Un pequeño cuaderno de hule negro, gastado por el uso. Dentro, con una caligrafía temblorosa, había un diario. No lo leí entero, solo unas pocas páginas. No hablaban de amor, ni de pasión. Hablaban de soledad, de miedo a la enfermedad, de la vergüenza de depender de un hombre casado, y más tarde, del hijo de ese hombre. Hablaban de una vida entera, esperando un lugar que nunca fue suyo, de saberse siempre la otra, la sombra. No eran las palabras de una ladrona, sino las de una náufraga que se había aferrado a la única tabla que encontró en medio del océano. Cerré el cuaderno y lo guardé en una caja con mis propias fotos antiguas. No sentí perdón, esa es una palabra demasiado grande y, quizás, demasiado fácil. Sentí algo más extraño, una profunda y desoladora comprensión. Entendí que Ricardo no había tenido dos familias, sino que había condenado a dos mujeres a vivir a medias, cada una en su propia prisión. Nos había robado a ambas la posibilidad de una vida entera. Cerré la caja y supe que, por fin, la historia estaba completa. Todas las piezas estaban sobre la mesa, iluminadas por una luz cruda pero honesta. Ya no había secretos escondidos en los rincones. El dolor no se había ido, pero se había transformado en una cicatriz que podía mirar sin que se abriera de nuevo. Porque la verdad no muere, solo aprende a esperar. Si crees que toda historia merece ser contada, comparte este video y suscríbete para seguir reviviendo memorias que el tiempo no pudo borrar. Soy Graciela Montoya y esta fue mi historia.